doctora Alma Montenegro de Fletcher y el Departamento de Derecho Administrativo ha organizado la conferencia Infiltración del crimen organizado en los diferentes estamentos del poder del Estado, a cargo del magíster José Abel Almengor Echeverría. Esta actividad tiene como objetivo analizar desde una visión actual la problemática relacionada a la infiltración del crimen organizado en nuestro país y su capacidad de corrupción de los funcionarios públicos, así como la posibilidad de ejecutar acciones u operaciones tendientes a detectar, depurar y controlar esta compleja situación. Doctora Alma, adelante. Doctora, ¿sí? Ok. Bienvenidos. A continuación, saludamos a las autoridades que nos acompañan desde la mesa principal, doctor Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración, magíster José Abel Almengor Echeverría, conferencista de la mañana de hoy, a las autoridades de la Procuraduría de la Administración, magíster Anacilis Polo Arroyo, subsecretaria general de esta Procuraduría, licenciada Ingrid Chan Valdés, directora de nuestro centro de capacitación, directores, jefes y personal administrativo de la Procuraduría de la Administración. Igualmente, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro auditorio presencial, compuesto por el personal de instituciones públicas, abogados, fiscales, jueces, asesores legales, personal administrativo adicional, oficiales de la Policía Nacional, abogados que se desempeñan en el ámbito particular, representantes de la Embajada de Estados Unidos, periodistas, así como la más cordial de las bienvenidas igualmente a nuestro auditorio que nos acompaña de manera virtual. Sean todos bienvenidos. Me corresponde, dándole continuidad al programa, cederle las palabras al doctor Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración. Adelante, doctor. Gracias por estar acá, amigas y amigos todos. Bueno, como ya adelantaba Jenny, nos encontramos en el centro de capacitación. Aquí está la autora del centro de capacitación y por eso lleva su nombre, Alma Montenegro de Fletcher. Gracias por estar acá en su casa, doctora. Bueno, también se señalaba el título de la actividad, la conferencia, infiltración del crimen organizado en los diferentes estamentos del poder del Estado, corrupción de funcionarios públicos y lavado de activos. Definitivamente que es un tema que mantiene actualidad, es un tema de relevancia, es un tema por lo demás polémico por lo que ello entraña. Y desde luego teníamos que contar con un expositor, un maestro en el tema, un experto que sabe de lo que va a hablar, al amigo José Abel Almengor Echeverría. Y fíjense que comienzo y recalco la palabra amigo, porque siempre es bueno saber de a dónde venimos, José Abel. Estábamos en el Ministerio Público, era secretario general el amigo José María Castillo, gracias por estar acá. Y un día en la oficina donde desempeñaba mis labores, aparece Abilio Domínguez, Abilio Abel Batista Domínguez, con un joven, con unos libros, a presentármelo. Y esa joven jurista era José Abel Almengor. Y me lo presentan y me llevan los libros. José Abel quería llevar su carta de presentación.
cosa que me llamó la atención y me impactó. Y cuando se iban a retirar, yo le dije, no, calma, usted, Isabel, tú no me puedes dar estos libros en frío. Estamos obligados, la institución, a hacer una actividad. Porque era la forma, la manera, como hacer un reconocimiento a aquellos funcionarios del Ministerio Público que no solamente llegaban a cumplir con una labor, sino que tenían un compromiso de cómo proyectar su experiencia, su conocimiento, porque eso le da relevancia a la institución. Hablamos con José María, hablamos con el procurador e hicimos la actividad, presentamos los libros. Y desde ese momento acá hemos mantenido una amistad un tanto intermitente a veces, pero aquí estamos. Y por eso cuando hablé con él, conversé con él sobre el tema, él lo propone y obviamente aquí estamos. Y le agradezco de verdad, sé de tus compromisos, sé lo que implica un tema de esta naturaleza, lo complejo, lo polémico, a veces en ciertos casos lo delicado, porque tenemos que hablar del problema de la corrupción de funcionarios públicos y no de cualquier funcionario público. Claro, no vamos a hablar de casos, no vamos a hablar de personas, pero es un tema que mantiene esto. Hablaba con José Abel hace un momento aquí el caso reciente del fiscal de Paraguay que le quitan la vida en Colombia. Por los casos que investiga, por los altos funcionarios que le correspondió investigar. Y esos son los temas que nos mantienen y siempre van a mantener esa vigencia y esa actualidad. Y desde aquella época, con esos primeros 2 libros que nos presentaba José Abel, sabemos que ha sido esta persona, este jurista que sigue estudiando, sigue formándose, sigue adquiriendo experiencia y nos tiene hoy día acá con un tema de gran relevancia y de gran importancia, sobre el cual también ha estado publicando. Una pequeña pausa. Le decía también a José Abel que si no me daba su anuencia, yo no iba a hacer lo que tengo que hacer en un momento, porque si lo hemos invitado aquí me parecería una descortesía de mi parte desaparecerme y él no sepa por qué. Y le dije, dame tu anuencia. El fin de semana falleció una familiar, el sepelio hoy, y le dije, voy a ir un momentito a acompañar a la familia, le doy el pésame y voy a regresar antes que él termine. Así que también le agradezco a José Abel que haya tenido la deferencia de comprender al amigo, y por eso, para que vean que tan pronto termino aquí, salgo un momentito, no es por dejar al amigo solo, sino es porque voy también a cumplir con este compromiso cristiano con la familia. Gracias por estar aquí, gracias José Abel por darnos parte de tu tiempo, de tu experiencia, de tu sapiencia, de tu conocimiento, a venir a abordar un tema que es de actualidad, es un tema de relevancia y un tema que tenemos que prestarle atención en la medida en que se trata de ver los peligros de nuestra democracia, de nuestras instituciones, y saberlos afrontar también con sabiduría, con conocimiento, con experiencia y la participación de todos nosotros. Gracias por estar acá y nuevamente gracias, José Abel. Sí. Muchas gracias, señor procurador. El micrófono. Ya. Antes de presentarles de manera formal, a través de un resumen de la hoja de vida profesional de nuestro conferencista, debo comunicarles a los participantes que nos acompañan de manera virtual que pueden realizar sus preguntas a través del chat habilitado en nuestro canal de YouTube. A los participantes que están con nosotros de manera presencial pueden hacer las mismas a través de los formatos de preguntas que le hemos entregado al inicio de este auditorio. Debo mencionar también que las preguntas serán leídas al conferencista una vez terminemos con su presentación. A continuación, presento de manera resumida la experiencia profesional del magíster José Abel Almengor Echeverría. Es abogado,
Completó sus estudios universitarios en la Universidad de Panamá. Realizó estudios de especialización en ciencias penales y criminológicas en la Universidad Externado de Colombia. Posee especialización en Derecho Comercial, título obtenido en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, así como maestría en Derecho Procesal y estudios completos de doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ha tenido un amplio recorrido en el órgano judicial, en el Ministerio Público de Panamá, ocupando los cargos de oficial escribiente, oficial mayor, secretario judicial, asistente de juez, asistente de fiscal superior, fiscal primero y segundo superior en delitos relacionados con drogas y magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Profesor de la Universidad Santa María la Antigua en las cátedras de Ciencias Políticas, Derecho Penal General y Especial entre los años 2001 a 2007. Ha escrito más de 20 obras en temas jurídicos, de las cuales destacamos las siguientes: el delito de lavado de dinero como manifestación específica del crimen organizado nacional e internacional, drogas, el profundo mundo de las adicciones, el consentimiento informado del paciente, esta en el 2021. Sus obras son parte del catálogo de importantes universidades del mundo, como la Universidad de Texas, Nueva York, Suiza, Berlín, entre otras. Fue orador e invitado del Día de la Herencia Hispana en los Estados Unidos de América en el año 2006. Presidente de la Reunión de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos en 2007. Debo mencionar que el Colegio Nacional de Abogados de Panamá le otorgó el 9 de agosto de 2021 la medalla Ascanio Mulford por haber cumplido 20 años de ejercicio de la profesión. Desde 2011 a la fecha ha sido consultor y ha ejercido privadamente la profesión de abogado. Con ustedes, el magíster José Abel Almengor Echeverría. Adelante, profesor. Muy buenos días. Yo sí no tengo la capacidad de dirigirme hacia ustedes sin quitarme la mascarilla y que no se me nublen los lentes. Eso es una habilidad que solo maneja el procurador de la administración, el amigo Rigoberto. A mí se me nublan inmediatamente los lentes. Les agradezco en primera instancia profundamente por acompañarnos en la mañana de hoy en esta conferencia. Definitivamente estamos ante un auditorio muy nutrido de personas que tienen una importancia capital en este tema. Agradezco, saludo a los miembros de la Embajada de los Estados Unidos, a todos los colegas y amigos, funcionarios públicos y personas que en definitiva tienen una preocupación permanente por este tipo de temas. He identificado nuestra conferencia como penetración del crimen organizado en los diferentes poderes del Estado y inicio con una importante cita del autor John Urry sobre estos temas específicos de criminalidad organizada. Él nos indica, más allá de la costa, más allá de la vista, sobre el horizonte están algunos de los procesos y metáforas más preocupantes por las cuales gran parte de la vida se ha vuelto opaca y depende de secretos y mentiras. Y inicio con esta cita porque las organizaciones criminales se valen de la opacidad, de los secretos y de las mentiras para realizar todas
sus operaciones. Todas sus operaciones que en últimas son las que nos llevarían a conocer de alguna manera todas las consecuencias que en nuestra sociedad traen estos actos. No podemos iniciar sin definir o tratar de definir qué es el crimen organizado. No hay ningún autor que les pueda dar una definición específica de qué es el crimen organizado. Todos los autores parten de señalar cuáles son los componentes o los elementos del crimen organizado. Y dentro de los componentes o elementos del crimen organizado podemos ver los que están en la pantalla, como el control de territorios específicos. El crimen organizado siempre controla territorios específicos. Es por eso que todas las ciudades, entre estos la ciudad de Panamá, San Miguelito, y hoy en día todas nuestras provincias están segmentadas, divididas por áreas que están controladas por grupos de crimen organizado. Es decir, las ciudades están debidamente controladas. ¿Y cuál es el motivo por el cual las ciudades están debidamente controladas? Para tener un manejo efectivo de las actividades ilícitas que se realizan dentro de estas áreas. Ningún elemento que forma parte de una pandilla, de un grupo de crimen organizado, puede penetrar un área que está siendo controlada por un grupo específico. Ellos controlan armamento y redes de blanqueo de capitales. Y además tienen capacidad de reclutamiento de personal en entidades públicas y privadas. Y internacionalización de actividades, además de reparto de tareas. Un fenómeno que se ha visto recurrentemente en los últimos tiempos es que se controla de manera efectiva redes de blanqueo de capitales que son el combustible para la financiación de las actividades o continuar con las actividades de estas organizaciones criminales. En Panamá, hasta hace unos años, se creía que las organizaciones criminales locales, las pandillas, la pandilla no es más que el clon del crimen organizado transnacional en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Y es por eso que la pandilla tiene los mismos componentes que tiene el crimen organizado nacional, pero en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Se creía que la pandilla únicamente se financiaba del micromenudeo de sustancias ilícitas, es decir, de la venta de sustancias ilícitas al por menor en las comunidades. Hoy en día se ha demostrado con las recientes capturas que las pandillas panameñas tienen largas manos y que tienen largas manos a nivel internacional. Es decir, que la estela de la pandilla panameña viene desde grandes organizaciones criminales que tienen sus operaciones en el extranjero. El reclutamiento de personal es una de las actividades más significativas de las organizaciones de crimen organizado, porque las entidades de crimen organizado tienen que tener información en tiempo real de cuáles van a ser los operativos o las operaciones que van a realizar las autoridades competentes en su contra, para conocer su estructuración y para tratar de destruirla a través de operativos. Es decir, que ellos requieren reclutamiento de personal que labore dentro de estas entidades para recibir información en tiempo real de cómo van a ser atacadas sus operaciones. Y como les mencionaba, el reparto de tareas en esto es el concepto muy antiguo de banda. Cada uno en una organización criminal tiene una función específica que cumplir. Y esa función específica que cumplir, ese rol específico que cumplir, nos lleva a que la investigación cada vez sea más compleja, porque a veces capturamos a personas que solamente están realizando una actividad específica y que si no se ve en su conjunto con el resto de las actividades no se puede establecer concretamente cuál era la participación criminal de esa persona en el hecho delictivo. Esto como el concepto de una banda. En una banda hay diferentes personas que trabajan. Está el que toca el bajo, el que toca la guitarra, el que toca la batería y el que canta. Cada uno tiene una actividad. Con el conjunto de esas actividades son los que nos lleva a tener un resultado significativo o potenciar un resultado significativo. Uno de los casos que más se ha escuchado en los medios de comunicación recientemente es la Operación Fisher. Esta operación inicia con la incautación o decomiso de 10.091.871 balboas
en dinero en efectivo. La incautación en dinero en bulto, porque la incautación en droga en la República de Panamá más elevada que ha existido es la incautación del barco Gatún en el 2007, que fueron 19.7 toneladas de droga. La incautación en dinero en bulto más elevada que ha habido en la República de Panamá, estamos hablando de 10.091.871 para diciembre del 2021, ligado supuestamente a una pandilla. La información que se tenía era que una pandilla manejaba 10.091.871, pero es que no era una pandilla. Esta pandilla ya estaba internacionalizada. Era un tentáculo del Clan del Golfo de Colombia, que tenía en Panamá sus sedes operativas y que se manejaba por el control de territorio que tenía esa pandilla en diferentes áreas de la ciudad de Panamá. Y es por eso que la pandilla, que la veíamos como un elemento inocuo, que se dedicaba al menudeo de drogas, se ha expandido y hoy en día se dedica al tráfico internacional, al trasiego internacional y tiene amplias conexiones a nivel internacional. Esta aprehensión inicial de 57 personas demostraron varias situaciones: el uso de cuentas bancarias, transacciones en efectivo para obtener bienes, embarcaciones, vehículos de alta gama, residencias, fincas y apartamentos y testaferros. El mayor problema que tienen las organizaciones criminales es transformar el dinero en bulto. Es decir, ese dinero en bulto que tienen inicialmente, cómo lo transforman para tratar el rastreo, evitar el rastreo que va a generar en las autoridades competentes. Este dinero todo provenía del envío, recibo, ocultamiento de sustancias ilícitas provenientes de Colombia pertenecientes al Clan del Golfo. Pero aquí se ha dado una enseñanza significativa. El sistema bancario panameño ha estado reaccionando en los últimos años de una manera efectiva en lo que tiene que ver con los controles que tienen que ver con la recepción de dinero en bulto. ¿Cuál es la demostración? Es una falla operacional sin precedentes que una organización criminal tenga tanto dinero en bulto en un momento específico. Eso indica que han tenido una dificultad para introducir ese dinero en bulto en los canales económicos reglados o para la compra de bienes suntuosos o lujosos en determinados comercios de la localidad. Y eso sucedió porque aquí se ha potencializado en el tema de blanqueo de capitales la situación de los sujetos obligados no financieros. Y dentro de los sujetos obligados no financieros se ha incluido el tema de la compra de vehículos lujosos. Es decir, si uno de estos sujetos va a una agencia de vehículos lujosos con dinero en bulto, la agencia de vehículos lujosos está en la obligación de reportar esa operación como una operación sospechosa o análoga. Estos casos son muy difíciles de investigar si no ampliamos lo que tiene que ver con los sujetos no financieros obligados. Y dentro de esa situación, esto nos ha generado la situación de que ya existe actualmente en estas organizaciones criminales el problema de colocar el dinero en bulto. ¿Qué otra situación se ha detectado en la operación Fischer de los informes de inteligencia de tal operación? Que se penetraron a funcionarios para brindar información sensitiva, reclutamiento de funcionarios en instituciones estratégicas. Ese reclutamiento de funcionarios en instituciones estratégicas inicialmente generó un problema, porque en el momento que se realizaron los allanamientos, personas seriamente vinculadas a esta organización no se encontraban en la República de Panamá, se habían movido porque manejaban información de que estaban siendo objeto o iban a ser objeto de diligencia de allanamiento y registro. Eso obligó al Ministerio Público a tener una reacción inmediata para no comprometer la totalidad de la investigación, para no comprometer la totalidad de las diligencias y lograr un resultado específico. Esto se debe a la compartimentación de la información. Si el Ministerio Público o la Policía Nacional tiene la información compartimentada, logra efectivamente evitar que si una de las personas es penetrada y da información, echar por traste la totalidad de la investigación, la totalidad del procedimiento. Aquí, si bien es cierto, hubo algún grado de infiltración, algún grado de
de que se coló información sensitiva, no se comprometió la totalidad de la investigación porque la información estaba compartimentada en las diferentes oficinas del Ministerio Público y específicamente bajo la guía, la tutela del Procurador General de la Nación. Además, se menciona dentro de la información de inteligencia que se ofrecen altas sumas de dinero a lugareños en las áreas costeras para la colaboración en alimentación y logística y que esta organización manejaba el 30% del trasiego de drogas, es decir, 300 toneladas de drogas anuales con destino a mercados de Estados Unidos y Europa. Es decir, esta pandilla ya no es tan pequeña como nosotros pensábamos. Es una pandilla que maneja 300 toneladas de drogas anuales con destino a Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta pandilla controlaba de manera tan efectiva el tema costero, el tema portuario, que esta ruta que tenía el Clan del Golfo estaba resultando ser una ruta efectiva en el movimiento o en el trasiego de sustancias ilícitas. Es decir, ese control de territorio que tenía esa pandilla le permitió al Cartel del Golfo hacer de esta ruta una ruta viable. Su desarticulación era extremadamente necesaria. Las investigaciones nos llevaron a conocer que habían infiltraciones en los siguientes funcionarios de las siguientes instituciones: del Ministerio Público, del órgano judicial, de la Policía Nacional, del Servicio Aeronaval, Naval, Aduanas, Aeropuerto de Tocumen, Aeropuerto de la Autoridad de Recursos Acuáticos, la Autoridad Marítima de Panamá, las Juntas Comunales, el Ministerio de Salud y Educación, la Asamblea Nacional, la Caja de Seguro Social y el Metro de Panamá. Dentro de todas esas instituciones se logró determinar que había una infiltración. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que el Estado supo detectar estas manzanas podridas sin comprometer las operaciones, sin comprometer lo que tiene que ver con el resultado final de las operaciones. Siempre las entidades tienen que autodepurarse. La autodepuración es uno de los temas más importantes que existen en la persecución del crimen. Y la autodepuración no puede verse como algo negativo. Cuando se da una noticia de que es capturado un miembro de la Policía Nacional que ha sido infiltrado por organizaciones criminales, la ciudadanía no tiene que ver esto como algo negativo. La ciudadanía tiene que ver esto como una permanente depuración que tienen que hacer estos cuerpos de seguridad del Estado. Si nosotros, o los fiscales, en determinado momento anuncian que se capturaron 300 toneladas de cocaína, la comunidad no tiene que ver eso como que Panamá es un país que está relleno de cocaína, porque Panamá desde la época de Colombia es un país de tránsito, por aquí va a pasar de todo, por aquí siempre va a pasar artículos que son artículos que en definitiva son buenos para el comercio mundial y malos para el comercio mundial. Entonces aquellos que son incautados, el mensaje es: Panamá está haciendo la labor de inteligencia en conjunto con los cuerpos de seguridad de los países amigos que han permitido la incautación de estas sustancias. Hay mucho trabajo que hacer en los puertos. En los puertos está pendiente profundizar en el tema del escaneo de contenedores en tiempo real. Ese tema es un tema que es importantísimo para poder penetrar, conocer una radiografía de una subcultura. El narcotráfico, el terrorismo, todas las actividades del crimen organizado son una subcultura. No están a la vista de las personas. Si usted se siente mal y usted tiene una enfermedad, usted tiene que hacerse una radiografía, usted tiene que hacerse un examen de sangre para conocer el interior de cómo está su cuerpo. Las organizaciones criminales no están a la vista. Las organizaciones criminales tratan de disfrazarse entre el comercio normal, entre el comercio habitual. Entonces, en ese sentido, para nosotros saber qué hay adentro, definitivamente que se requieren herramientas de investigación que así lo permitan. Otra de las investigaciones que ha dado de qué hablar es la operación Damasco. Otra operación ligada al Clan del Golfo. Y en el reporte de investigación de febrero del 2022 se reportan 9 allanamientos en Los Santos y se observa algo que es sumamente interesante. Inicialmente se aprenden 30 personas, pero de esas 30 personas únicamente 4 están bajo medida cautelar de detención provisional. 10 con reporte periódico
4 personas con depósito domiciliario y se aprehende una funcionaria del órgano judicial que laboró en la oficina judicial de Plaza Ágora del sistema penal acusatorio. Esa noticia fue ampliamente conocida a través de los medios de comunicación, cómo esta persona fue capturada y se mencionaba que esta persona había dado información en tiempo real. En la operación Damasco se hace una audiencia de legalización de aprehensión, imputación y medidas cautelares. En esa audiencia la Fiscalía expone su teoría del caso y expone de manera muy visual, yo diría que hasta que brutal, la forma como el crimen organizado había ingresado hacia el corazón de lo que eran las investigaciones criminales en materia penal. Aquí en Panamá nosotros hemos vivido un largo camino en el tema de la interceptación de comunicaciones con fines judiciales. Ese camino viene desde la Constitución de 1946. Desde la Constitución de 1946 aquí se hablaba de interceptación de teléfonos. Se hablaba de teléfonos y cómo esa interceptación de teléfonos requería de una orden de la autoridad competente. Eso se mantuvo en la Constitución de 1972, que se hablaba de que era la autoridad competente la que tenía que realizar las intervenciones telefónicas. Ese tema de la autoridad competente nos colocaba en la visión de que un fiscal, el Procurador General de la Nación, podía autorizar intervenciones telefónicas, porque de hecho la Constitución así lo planteó posteriormente. Con la reforma del año 2004 y una serie de temas que vinieron con posterioridad, ya era la autoridad judicial la que tenía que ordenar las intervenciones telefónicas para obtener, entiéndase, para obtener pruebas de una investigación, no intervenciones telefónicas ilegales de inteligencia ni intervenciones telefónicas para perseguir a personas que no son allegadas políticas, los gobernantes en turno. La intervención telefónica con fin específicamente judicial de obtener pruebas. En ese momento se da una larga jornada para tratar de diferenciar qué es una autoridad judicial, porque aquí en Panamá habían fiscales que tenían funciones jurisdiccionales, como eran decretar medidas cautelares, como era ordenar diligencias de allanamiento. Y los jueces, la norma no habla específicamente qué juez era el que ordenaba las intervenciones telefónicas. Eso se le dio a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal, que en su momento ordenaba las intervenciones telefónicas. Pero ¿qué sucedió? Con la entrada de vigencia del Código en las diferentes ciudades, del Código de Procedimiento Penal, y específicamente en la ciudad de Panamá, el 2 de septiembre del año 2016, las intervenciones telefónicas quedaron en manos de los jueces de garantías de Panamá. Los jueces de garantía ordenan las intervenciones telefónicas. Y ustedes ahora me dirán, ¿por qué este señor nos echa aquí toda esta historia de las intervenciones telefónicas? Porque la operación Damasco, uno de los planteamientos que realiza la fiscal es que esta funcionaria había controlado el reparto de ciertas solicitudes o peticiones que había realizado el Ministerio Público en este caso en particular. Y este caso es importante porque este es el caso para que estemos en contacto, que tiene que ver con la pandilla Humildad y Pureza. Este caso específicamente, que es una pandilla que también controla gran cantidad de territorio y que es una pandilla que está sumamente armada y que tiene tentáculos a nivel internacional. Entonces, el tema del control del reparto en la oficina judicial llevó a que dentro de la teoría del caso de la Fiscalía se planteara que esta funcionaria había hecho recomendaciones a personas de esa pandilla a que, como la calle estaba muy caliente, se fueran entregando de manera paulatina y ella iba a controlar el reparto para que esas audiencias combo de aprehensión y de imputación y de medida cautelar le quedaran a juzgados específicos que procedieran a fallar ordenando
medidas cautelares diferentes a la detención. Y es por eso que hace un rato que les mencioné, si hay 30 capturas, porque solamente hay 4 prisiones provisionales, algo que llama poderosamente la atención, y dentro de la teoría de la Fiscalía, al manifestar que esa información estaba siendo entregada, se genera algo que es fundamental, que es que se pega dentro del corazón del sistema penal acusatorio, en los juzgados de garantía, que es el lugar en donde los fiscales van a pedir la autorización de las técnicas de investigación fundamentales para llevar adelante su trabajo, como la intervención de llamadas telefónicas con fines judiciales, como las diligencias, los controles de las diligencias de allanamiento. Es decir, las organizaciones criminales evidentemente que quieren tener esta información y la quieren tener en tiempo real para eludir la persecución penal. Y este hecho que fue planteado en el acto de audiencia y en donde se menciona de manera taxativa que existía un topo que brindaba información a esta pandilla, es un hecho que fue planteado por la Fiscalía aportando las transcripciones de WhatsApp, audio e incautación de datos. Es decir, los hallazgos fueron reveladores. Los hallazgos incluyeron que se le revela información en tiempo real a miembros de la organización sobre solicitudes de allanamiento a los jueces de garantía. Solicitudes que realiza la Fiscalía. Se pone en peligro información sobre solicitudes de interceptaciones telefónicas con fines judiciales. Se coordina la entrega de los miembros de la pandilla. Se manipula el reparto de los jueces de garantía. Se coloca a jueces específicos para aplicar medidas cautelares diferentes a la detención y se recibe dinero de la organización para el pago de deudas personales, entre ellas las letras del cargo. Esto, por lo grave que es y por el hecho de que se pudo manejar, producto de que se detectó efectivamente, se detuvo a la funcionaria, se extrajo ese tema y se tomó el control de la oficina judicial para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Es decir, manejar esa información en tiempo real, segmentar, conocer y extraer el problema del sistema, que implica que siempre estas organizaciones criminales, con el dinero que tienen, intentan penetrar los cuerpos de poder o de seguridad del Estado. Aquí están las técnicas de investigación más comunes y conocidas que han permitido llegar a esto: la vigilancia y seguimiento, interceptación de comunicaciones con fines judiciales, allanamiento, entrega vigilada, asistencia internacionales e interceptación de datos. Como todos aquí conocen a cabalidad, estas técnicas de mecanismos son estas técnicas de investigación son mecanismos de infiltración del crimen organizado. Y con la vigencia del sistema penal acusatorio actual, el fiscal es el director de la orquesta. El director de la orquesta es el fiscal. La policía no debe hacer nada sin que sea debidamente guiado, autorizado por el fiscal, para que las investigaciones sean exitosas. Darle el seguimiento adecuado para que los elementos de convicción que se han presentado ante los jueces sean elementos de convicción que sean contundentes, y cuando se presenta un caso ante los jueces, ese caso tenga una posibilidad arriba del 95% de ser exitoso. Estas técnicas de investigación son algunas de las que tiene nuestro código. Faltan muchas más. Siempre las organizaciones criminales van mutando, es decir, van cambiando. La forma como en Panamá se traficaba droga hace 20 años es totalmente diferente. Antes predominaba el tráfico aéreo a través de los diferentes aeropuertos. Después se vio mucho tráfico en lancha. Hoy estamos viendo modalidades sumamente diferentes. La forma de perseguir estos crímenes por parte de las autoridades competentes siempre tiene que ir cambiando con la tecnología, porque la tecnología
es lo que va a permitir que las autoridades puedan perseguir efectivamente estos crímenes. La tecnología está en manos de todos, en manos de los buenos, en manos de los malos. Siempre los malos van a poder tener acceso a la tecnología y por eso hay que estar debidamente acordes con los nuevos tiempos. Y aquí en Panamá, para el año 2007, los BlackBerry eran la tecnología nueva. Usted veía un artefacto de eso y usted pensaba que estaba ante un equipo de los marcianos. Aquí hubo una operación en el año 2007 en donde se incautó una droga en el mar y los operativos se encontraban en tierra e iban a montarse en el avión en el aeropuerto internacional de Tocumen, y lo primero que hizo fue que se le quitaron los BlackBerry. Cuando vieron esos artefactos, se dieron cuenta en ese momento, decían los homólogos, se están chateando con la embarcación, estos señores se están chateando con la embarcación a través de los correos internos, y nadie en ese momento conocía bien la tecnología de los BlackBerry, pero las autoridades han ido evolucionando conforme los tiempos han ido evolucionando. Nosotros hemos escuchado recientemente dos casos muy interesantes. El primero, un ajusticiamiento que se dio en un estacionamiento de un centro comercial lujoso a nivel de la ciudad de Panamá. Un sujeto que apodaban el Tulip. Y la gente se preguntará, pero ¿quién era el Tulip? ¿Qué pasó? ¿Por qué este sujeto fue ajusticiado en un centro comercial lujoso a nivel nacional? Esto era la secuela de un patrón que inició en la pandemia. En la pandemia nosotros observamos que en el área específica de Centennial, en una barriada cerrada que se llama Rainforest Villa, ingresaron unos sujetos por las dos garitas, pues esa barriada tiene dos garitas, fueron directamente a la casa de un señor y lo ajusticiaron, enfrente de su esposa, de sus hijos, de los vecinos. Ya las organizaciones criminales en Panamá no les importa ajusticiar a la persona al frente de sus hijos, de su mamá, de los vecinos y a plena luz del día. Ya las organizaciones criminales en Panamá están en un nivel de violencia que es muy diferente a lo que era hace 20 y 25 años, porque estas organizaciones criminales todas responden a tentáculos internacionales. Las pandillas no están segmentadas ni divididas de los tentáculos internacionales. No es lo que decíamos antes, que una pandilla local que queda en el Chorrillo, que Bagdad, ellos reclutan menores de edad y venden droga al menudeo y se fondean de eso. Esa historia ya acabó. Hoy en día estas organizaciones no solo venden droga al menudeo, sino que ayudan a mover y colocar drogas en los mercados internacionales. Este mensaje de que las organizaciones criminales pueden cometer ajusticiamiento, porque las organizaciones criminales no van allá a los tribunales de justicia a cobrarle la deuda que tenía este señor con ellos. Ellos van a mandar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que ellos pueden cometer esos actos a plena luz del día en lugares públicos y tratar de salir del área sin ser inmediatamente capturados. Pero el caso que vemos al costado es uno de los casos que más me impacta y me llama la atención. El caso del señor Jorge Camargo Clark alias Cholo Chorrillo. A Jorge Camargo Clark alias Cholo Chorrillo, la primera vez que se le cogió en Panamá, lo capturamos nosotros en el año 2007. En una operación antipandilla, utilizando testigos de identidad reservada y utilizando informes de inteligencia, porque se conocía su actividad criminal en esa área del Chorrillo. Él fue mutando de una manera increíble, fue creciendo y logró lo que la mayoría de estos delincuentes locales obtienen: la transnacionalización de sus operaciones.
Cuando él lo capturan en Costa Rica, muchas personas se sorprenden y dicen, ¿por qué este señor lo está pidiendo en extradición los Estados Unidos de América si es un pandillero de Chorrillo? Y es que resulta que el señor tenía una línea de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y que seguía operando desde Costa Rica a pesar de estar prófugo en Panamá y que controlaba territorios en Panamá a pesar de estar prófugo. Es decir, si usted a estos señores no les pega en la yugular, que es en el flujo del dinero que manejan a través de terceras personas y las redes de blanqueo de capitales, ellos siguen operando, estén en Panamá, no estén en Panamá, ellos siguen operando porque ellos controlan lo más importante, que es el cash flow que le permite seguir sus operaciones. Es decir, hoy en día nos hemos dado cuenta que estas organizaciones criminales de personas conocidas como pandilleros ya van más allá de lo que es la criminalidad local para ir a la criminalidad transnacional. El crimen organizado, como yo iniciaba la disertación, el crimen organizado no existen definiciones específicas. Usted no va a encontrar nunca una definición que le diga crimen organizado es esto. Siempre todas las definiciones parten de sus elementos constitutivos. Y dentro de sus elementos constitutivos vemos normalmente la violencia en su ejecución, control de territorio, control de fuertes sumas de dinero y transnacionalización, yo agradecería, de operaciones. Ese mismo componente de elementos lo pasamos a la pandilla. La pandilla es igualita, pero a nivel de nuestras comunidades. Hoy en día hay pandillas en todo el territorio nacional, a nivel de nuestras comunidades. Esas pandillas hoy en día están trabajando mancomunadamente con las organizaciones criminales transnacionales de Colombia y de Sudamérica. ¿Por qué? Porque conocen el territorio. Conocen el territorio. Y como conocen perfectamente el territorio, saben cómo mover las sustancias ilícitas. ¿Ustedes no han visto algo interesante? Hoy en día ya ni se habla de tumbe de droga. Aquí en Panamá antes la historia de todo, la primera plana de todos los días del diario, la crítica era el tumbe de droga, porque las pandillas se tumbaban la droga entre ellas. Hoy en día las pandillas están trabajando para organizaciones criminales transnacionales y el tumbe de droga se ha reducido significativamente. En la pandemia también estas organizaciones criminales potencializaron la venta al menudeo de sustancias ilícitas utilizando dispositivos como Yapi, como WhatsApp, realizando entrega de drogas a través de motos en lugares específicos. Ya en las operaciones, ya estas pandillas están también manejando el menudeo de una manera diferente. Hoy en día, hace unos años, uno capturaba a un individuo que vendía sustancias ilícitas en la calle, en una esquina, y lo agarraba con 100 billetes de a uno. Hoy las investigaciones no indican que esa persona puede cargar 100 billetes de a uno de bolsillo. ¿Por qué? Porque también se han diversificado. El dinero metálico cada día está más reducido. Hoy en día, entonces, estas organizaciones criminales se están dedicando a vender droga utilizando las plataformas de los bancos, que son plataformas para mover dinero regular, normal, el Yapi. Oye, te voy a comprar un pase de cocaína, mándame un Yapi, te mando la moto, el delivery, la sustancia a tu casa, y entonces ahí los bancos tienen que tener un control efectivo de estas operaciones bancarias. Miren algunas conclusiones y fortalezas del sistema. El sistema bancario panameño se encuentra fortalecido por controles para los depósitos en efectivo y apertura de cuentas bancarias. ¿En dónde está más fortalecido el sistema
bancario en los controles de depósitos en efectivo y apertura de cuentas bancarias. ¿Esto cómo se ha demostrado? La operación Fisher. 10 millones de dólares en dinero en bulto, en un solo lugar, en una sola área, demuestra dificultad de esa organización criminal de mover dinero en efectivo en bulto en los diferentes bancos. Ahora, hay un problema a nivel bancario, pero eso es para otra conferencia, que es las transferencias bancarias a nivel transnacional. Ahora, eso es algo más controlable porque eso deja huellas. Todas estas transferencias dejan huellas de su lugar de destino. Y las transferencias, las investigaciones también han demostrado que las transferencias son el caldo de cultivo de las actividades de corrupción y de las investigaciones de corrupción. Las transferencias de lugar a lugar. La banca offshore. Buscar en la banca offshore un lugar en donde se pueda actuar con impunidad, con oscuridad, con secreto. La banca offshore. Siempre vas a escuchar países como relativos a la banca offshore, que el Liechtenstein, que el Principado de Andorra, que dinero producto de la corrupción están en esas áreas. Panamá definitivamente, y esto con relación al Principado de Andorra, hay mucho dinero en Panamá de operaciones de corrupción, y Panamá por lo que es la convención tiene derecho a reclamar la repatriación de esos dineros, pero esos son temas ya que escapan a esta conversación. Pero lo que es el depósito en efectivo y la apertura de cuenta bancaria está muy controlada a niveles que a mucha gente le molesta el exceso de preguntas que le hace. Los operativos han demostrado la falla operativa a mantener tanto dinero acumulado en bulto. Las instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Público han logrado acometer con éxito operaciones sensitivas a pesar de la penetración de sus filas por encontrarse la información debidamente segmentada o compartimentada. La información, cuando se va a hacer un allanamiento, siempre tiene que estar compartimentada, segmentada. Incluso los fiscales de la época específicamente de nuestro amigo José María Castillo, la enseñanza era que inclusive había que darle a algunos funcionarios información falsa, para ver si se filtraba, y si se filtraba ya sabíamos en dónde estaba el topo de la organización. Entonces hay mecanismos para controlar la actuación de todos los funcionarios del sistema. Entonces, a pesar de la penetración de las filas, la información compartimentada es importante para detectar a personas que puedan estar laborando en patrones de crimen organizado. Las labores de depuración en la Policía Nacional y en el Ministerio Público son permanentes. La inteligencia permite detectar las manzanas podridas y sacarlas del sistema, y esto no es ningún pecado. Comunicar cuando se saca a alguien del sistema por actividades ilícitas es importante, es fundamental en la persecución del crimen organizado. Mire, hay mensajes contradictorios que se mandan y que deben ser corregidos. Se menciona a veces, la semana pasada andaban circulando una lista como de cinco jueces que decían, estos jueces fueron destituidos. Una lista de WhatsApp, 5. Nadie sabía si eso era verdad, si era mentira, circulaban. Entonces, después salieron unos abogados declarando que le tenían los teléfonos interceptados, que le tenían los WhatsApp interceptados, que le tenían todo interceptado, que las conversaciones con los clientes interceptadas, que habían destituido unos jueces sin conocimiento de por qué se había dado. Panamá tiene que avanzar hacia lo que ha sucedido en otras latitudes. Si una persona está en el ejercicio del cargo, comete un delito, tiene que ser destituida en el ejercicio del cargo, apresada en el ejercicio del cargo, llevada a orden de legalización de aprehensión, imputación y medidas cautelares en el ejercicio del cargo. No se puede pedir renuncie y acabó. Nadie sabe
qué pasó, y queda una estela de dudas que la comunidad no se merece que esto suceda. Si estas personas están vinculadas al crimen organizado, hay que hacer lo que sucedió en la operación Damasco. Se va, se allana, se esposa, se pone ante el juez competente, ante la autoridad competente, y el tema queda sesgado. Esas manifestaciones que están haciendo algunos colegas en los medios de comunicación merecen ser aclaradas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se menciona que supuestamente estas renuncias son forzadas, son ilegales, son renuncias porque el juez actuó con independencia judicial. Si no es así, esto se debe aclarar, y de seguro tiene aclaración. Yo estoy seguro que eso tiene aclaración. Y Panamá está avanzando positivamente hacia la implementación de lo que es la carrera judicial. Habían nombramientos de más de 180 jueces sin carrera judicial. Se están abriendo los puestos a concurso, se van a poner estas personas en el ejercicio de su cargo de manera permanente, y se va a implementar el Tribunal de Transparencia para verificar la conducta de los jueces, el Tribunal de Transparencia. Esas son deudas que tiene el sistema y que van a fluir con esta administración, pues se han dado ya las partidas presupuestarias para efecto del Tribunal de Transparencia y para efecto también de la implementación de la carrera judicial completamente en el órgano, valga la redundancia, en el órgano judicial, que implicaría que ya la institución va a tener la posibilidad de actuar con un grado más de transparencia en ese sentido. Comunicar la detención de los funcionarios del Cuerpo de Seguridad, Policía Nacional y Ministerio Público no es una debilidad, sino una demostración de depuración. El trabajo del Ministerio Público y la Policía Nacional tiene que ser coordinado con los jueces de garantía, que son los encargados de la autorización de sensibles técnicas de investigación. Yo sé que actualmente el tema de la interceptación de llamadas telefónicas está siendo focalizado, centralizado en un grupo específico de jueces de garantía. Eso es positivo para evitar infiltración. La pandilla ya no es un ente local, es un clon de la criminalidad organizada transnacional, como les he mencionado. El sistema judicial y el Ministerio Público tiene que depurarse permanentemente, y la detención de jueces y fiscales corruptos en el ejercicio de los cargos es una exigencia ciudadana. Avanzar con la herramienta de investigación conocida como extinción de dominio y una reforma constitucional para eliminar la excepción de no extradición de nacionales se hace imperativo. Nosotros hemos visto recientemente la extradición en Colombia del líder del Clan del Golfo, Darío Antonio Usuaga, alias Otoniel. Eso jamás hubiera sido posible si Colombia no hubiese tenido la extradición de nacionales. Para que se dé la extradición de nacionales, para que se diera la extradición de nacionales en Colombia, eso fue una larga y sangrienta lucha que vino desde el año 1991, que generó bombazos, se tumbaron aviones, que generó bombazos en centros comerciales, muerte, porque los carteles de la droga, sus líderes, principalmente los hermanos Rodríguez Orejuela, Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, todos estos sujetos no querían terminar sus vidas en cárceles en los Estados Unidos. Se enfrentó una larga lucha que precedió con el presidente César Gaviria hasta que se logró la extradición de nacionales en Colombia. Pero la gente aquí, cuando uno dice esto, piensa que estas extradiciones van a ser, bueno, que van a agarrar a un tipo en el Boulevard Balboa, lo van a meter en un avión de carga en el aeropuerto de Tocumen y se lo van a llevar. Todo esto tiene que tener sus controles.
La Corte Suprema de Justicia controlaría la viabilidad o no la viabilidad de esa extradición. Analizaría jurídicamente en la forma y en el fondo la extradición o no extradición de ese nacional. Pero no puede convertirse Panamá en un santuario de personas que han cometido hechos punibles en otros países y que no puedan ser extraditados. Por ejemplo, el Cholo Chorrillo jamás hubiese podido ser extraditado a Estados Unidos si hubiese estado en Panamá, porque es un nacional. Entonces, eso hay que ponerlo en la mesa. La extinción de dominio hay que ponerla en la mesa. Yo he tenido discusiones por radio, televisión, en la calle, con personas, por los periódicos, de este tema. Este tema de la extinción de dominio, lo único que no podemos hacer como país es no discutirlo. Discutamos el tema. ¿Que hay que corregir cosas? Sí hay que corregir cosas. Hay que colocar cuáles serían los delitos específicos que pudiesen generar un capital ilícito o bienes que siendo lícitos hayan sido utilizados ilícitamente. Hay que colocar los delitos específicos, porque eso va de la mano del principio de estricta legalidad. ¿Cuáles son los bienes específicos? Eso ya ese camino lo hicimos. Desde el año 2000 estamos discutiendo esto. En el año 2000, que se amplió el catálogo, habían personas aquí de lavado, habían personas que querían poner, no, proveniente de delito grave, porque es la tentación poner proveniente de delito grave. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es un delito grave? Entonces no, la Corte en el año 95 dijo que un delito grave era un delito que admitía la detención preventiva. Entonces eso es un delito grave, eso es muy subjetivo. Entonces, ¿qué hicimos? Un catálogo. Cuando usted genera un capital ilícito, bueno, que proviene de droga, de terrorismo, ya, ahí está el catálogo, ya las personas saben la regla de juego. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Bueno, pongamos un catálogo. La prescriptibilidad. Analicemos el tema de la prescriptibilidad. Analicemos todos los temas que hay en el anteproyecto y hasta que lleguemos a conocer algo que es interesante. El proyecto tiene un elemento que es más garantista que el propio sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque la sentencia definitiva de extinción de dominio, la sentencia definitiva, puede ser apelada como bloque ante el Tribunal Superior de Extinción de Dominio. Eso no sucede en el sistema penal acusatorio normal, en donde la decisión del juez de juicio solo admite anulación o casación. Es decir, acá usted va a tener la persona que está vinculada, que se le dice que sus bienes están vinculados a una actividad ilícita o fueron utilizados por una actividad ilícita. Desde el momento que inicia la investigación puede poner su abogado. Puede presentar documentación para acreditar la licitud de sus bienes. Es decir, no hay confiscación. ¿Qué es la confiscación? La pérdida total del patrimonio. Acá no. Acá si la persona justifica parte del patrimonio, se le devuelve la otra parte. Y la sentencia en bloque puede ser apelada. Esto rápidamente. Entonces, analicen el tema. Analicen el tema. Y yo lo digo desde una óptica de viendo las cosas desde afuera, porque estamos afuera, que es un tema que se puede analizar. Tampoco es la panacea de la persecución criminal, la extinción de dominio. Es una herramienta más del grupo de herramientas que vimos ahí, de la vigilancia, el seguimiento. Esa es una herramienta más para la fiscalía. No es la panacea, no que ya hacemos la extinción de dominio y se acabó el crimen en Panamá. No, esa es una herramienta más. Entonces, el 4 de mayo, para ir finalizando, se reporta la captura de autoridades colombianas del líder del clan del Golfo, Darío Antonio Usuaga Otoniel, por cargo de narcotráfico. Pesaban en su contra 122 órdenes de captura en Colombia. Horas después fue extraditado a los Estados Unidos. Este señor fue el señor que estaba con su organización detrás de varias pandillas y procesos en la República de Panamá. Fischer, Damasco. Todas estas organizaciones estaban siendo parte de un gran grupo que era un grupo transnacional que procedía a realizar todo lo que era una actividad logística dirigida a controlar
el territorio panameño. Nosotros esperamos, estamos dentro del tiempo, estamos bien, esperamos, entonces no quiero más abrumarlo con tantos datos y quedo a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Profesor Almengor, como mencionaba el señor procurador, interesante, actual y complejo el tema que usted ha abordado. Cumpliendo con nuestra programación, corresponde iniciar con el periodo de preguntas de nuestro público presencial como virtual. En primer lugar, señala uno de nuestros participantes la siguiente interrogante. El artículo 254 del Código Penal habla de los delitos previos para que haya blanqueo de capitales. ¿Por qué en la práctica, cuando se hacen estas denuncias en una investigación, por ejemplo, de estafa calificada, los fiscales no investigan si existe blanqueo de capitales? Todas están interesantes. Mire, lo primero que hay que saber en una ¿escuchan? Ahí viene el ingeniero Bence. Sí, mire, lo primero que hay que saber en una investigación de blanqueo de capitales es que no se requiere tener una sentencia condenatoria por el delito previo. Y en eso hay que conocer, definir qué es el delito antecedente o qué es el delito previo. Entonces, cuando hablamos de una investigación de estafa calificada, definitivamente que esto nos lleva a que nosotros pudiésemos iniciar simultáneamente una investigación por blanqueo de capitales, porque nosotros no requerimos una sentencia condenatoria por el delito previo. Recuerde que el blanqueo de capitales, como esto se procede a legislar, el delito de blanqueo de capitales realmente es una forma de encubrimiento calificado. ¿Qué quiere decir esto? Que el encubrimiento en todos los códigos penales no se trata específicamente de una conducta per se autónoma, pero por la gravedad y por razones de política criminal el legislador lo convierte en un delito autónomo. Esto que nos trae a colación, que usted jamás tiene que acreditar una sentencia condenatoria por el delito previo. El delito previo se prueba a través de elementos circunstanciales, es decir, que la persona tiene una relación con una actividad criminal, que la persona tiene una relación con un grupo criminal, que la persona de alguna manera está vinculada al grupo criminal que genera el capital que va a ser susceptible de ser introducido en los canales económicos reglados. Entonces, el blanqueo de capitales como conducta autónoma, que no requiere una sentencia por el delito previo, permite al fiscal una serie, tiene el fiscal toda una disposición de poder iniciar una investigación contra esos flujos de capitales. No obstante, a veces no se hace, a veces no se hace, porque se tiene temor de que de alguna manera los tribunales le digan que ahí opera la teoría del autoencubrimiento. Y por eso se cubre un poco. ¿Qué sería la teoría del autoencubrimiento? Es que si yo me robo un banco es para tener dinero y para tratar de ver cómo lo dispongo en los torrentes económicos reglados. Entonces, decir que yo participé en el delito con el patrimonio y que blanqueé el capital, algunos pueden llegar a señalar que ahí está la teoría del autoencubrimiento. Es decir, que en ese caso, el robo del banco, la consecuencia del robo del banco es el encubrimiento, la ocultación de los bienes. No obstante, pareciera que son conductas bien separadas, delimitadas y que pueden ser investigadas de manera
fundamentada. Muy bien, profesor. Antes de dar continuidad a las preguntas que nos han llegado de nuestro público presencial y virtual, vamos a hacer una deferencia con la doctora Alma Montenegro de Fleischer, que quiere realizar una participación. Realmente, gracias. No, ninguna participación, una pregunta, licenciado. Me parece muy interesante e importante el tema que usted ha tratado y quisiera saber si se ha obtenido alguna estadística de la cantidad de droga que queda en el país y si se tiene investigación sobre el consumo de esa, que ojalá toda se vaya, ¿no? Pero si se había explorado alguna indagación sobre la droga que se queda aquí. Procuradora, un gusto en saludarla. Para mí de verdad que es una aprecio muchísimo su participación en esta conferencia. Con relación a la primera pregunta que tiene que ver con el consumo a nivel nacional de sustancias ilícitas, en ese tema hay una cifra oculta muy grande y le voy a decir por qué. Hace algunos años, hace unos años yo estaba en el hospital, en un hospital privado de la localidad con un hijo que tenía un problema menor, y llegó un individuo con una sobredosis de cocaína. El señor muere en el hospital. El reporte de las entidades privadas de personas que llegan realmente a atenderse por uso del uso y del abuso de las drogas está muy limitado. Esa situación debe ser un reporte obligatorio a los diferentes entes que tienen que ver con la persecución del delito, como las enfermedades infectocontagiosas tienen un reporte obligatorio. Si una persona se hace un examen de sangre y sale con una enfermedad infectocontagiosa, tiene un reporte obligatorio, porque eso, la estadística se puede ser más específica y no para nada malo, sino para tratar a esa persona. Pero si llegamos con personas con sobredosis que se salvan o no se salvan y no se hace un reporte obligatorio a las autoridades competentes del Ministerio Público, del Ministerio de Salud, esa es una tarea pendiente, porque la cifra oculta es muy alta y la cifra oculta se ha potencializado en los elementos de la pandemia. ¿Por qué se ha potencializado? Porque ha habido un aumento en el consumo de sustancias ilícitas en la pandemia por actividades como las personas estaban extremadamente encerradas y utilizaban otros mecanismos para comprar las sustancias ilícitas. Mire, hay un artículo que yo saqué en el diario El Siglo hace unos meses, que se llamaba Drogas a la Carta, y la gente me pregunta ¿qué es eso de drogas a la carta? Y es que la Fiscalía de Drogas evidenció un caso en donde ya usted era como si fuera un restaurante, le mandaban un listado de las sustancias el día lunes con el precio a su WhatsApp. La persona iba, encargaba, bueno, yo quiero esto, mandaba su yapi y le mandaban sus motos a su casa. Entonces, la cifra oculta es elevada, pero se calcula, si usted me pregunta una cifra, se calcula que por el territorio nacional pasa con destino a Estados Unidos, por lo menos, más o menos 60% de lo que se captura. Es grande la cifra. Mire, 30% se incautó a esta organización del golpe. 30% son 300 toneladas de cocaína. 300 toneladas de cocaína. O sea, la cifra que pasa para Estados Unidos y Europa es grande. ¿Y por qué es grande? Porque el negocio es lucrativo. Y por eso usted ve que un kilo de droga en Colombia te cuesta $800, aquí te cuesta $4.000, $5.000, pero en Nueva York te cuesta $60.000. La posibilidad de ser incautada, la droga, es lo que eleva el precio de la sustancia ilícita. Panamá, como país, un kilo de droga no va a costar lo mismo aquí que en Costa Rica. En Costa Rica es más caro. En Honduras
factura es más caro. Eso va subiendo. Entonces, el tema de la posibilidad de la incautación, los porcentajes de sustancias que en Panamá se están quedando para abastecer el consumo local están aumentando porque hay un aumento en el consumo de sustancias ilícitas y también existe una situación en donde hay mucha cifra negra, mucha cifra oscura que no se conoce porque no hay reporte. No, llegó con un ataque cardíaco, no, es una sobredosis de cocaína, no, llegó con un derrame cerebral, no. Todo eso los médicos deben hacer los reportes efectivos. Y yo lo veo de esa manera, pero bueno, las autoridades van avanzando, descifrando las nuevas formas de tráfico, microtráfico, paulatinamente y se va caminando hacia lograr algo importante, que es el fin. En crimen organizado se está logrando importante. El fin, la pena tiene una doble finalidad, preventiva y resocializadora. La preventiva, una persecución adecuada del crimen manda un mensaje preventivo para el resto, para que no se metan en esa actividad criminal. Hay situaciones que preocupan, como el tema de los acuerdos en los casos de violación carnal. Eso está todos los días en los medios. Oye, ¿por qué llegar a un acuerdo en los casos de violación carnal? Que la persona termina condenada a 5 años y termina con un tema de un trabajo comunitario. Eso le preocupa a la comunidad. La comunidad quisiera que ese delito fuera condenado con tal severidad que ni siquiera llegara a un acuerdo de pena. Es por eso que hay gente que sugiere, que dice que el fiscal, cuando tiene suficiente evidencia, nunca debe llegar a un acuerdo de pena, debe ir a juicio oral. Nunca. Si el fiscal tiene evidencia protuberante, yo agarré 100 kilos de cocaína en un carro, yo no debo ir a un acuerdo de pena, yo debo ir a juicio oral, un juicio simplificado, un juicio rápido y acabo. Porque el mensaje disuasorio es fundamental. Sí. Muy bien. Antes de continuar con las preguntas, leeré un comentario de nuestros participantes virtuales, el cual señala: el crimen organizado siempre tendrá aliados dentro de los estamentos, por lo que se dificulta realizar un operativo exitoso. No obstante, vemos resultados positivos. Hacer cambios continuos de figuras creo que puede ser una opción para evitar fuga de información e infiltración de la delincuencia. La siguiente pregunta, profesor, es: ¿cómo controlar la infiltración de dinero sucio en las campañas electorales? Ese es un tema que se me quedó en la charla, así no voy a desarrollar. Es el tema del $1.000.000. Profesor, disculpe si puede acercarse un poco más a ver si mejoramos. Sí, gracias. Es el tema del $1.000.000. Mira, vamos hacia una campaña presidencial y de la Asamblea Nacional. Cada vez que arribamos en esta etapa de los últimos 2 años de gobierno, esa es la discusión. El Código Penal tiene una norma que habla de la persecución de dineros ilícitos como una forma de blanqueo de capitales. Eso existe. El peligro fundamental de la financiación de campañas políticas con dineros calientes opera en Panamá, porque en Panamá existe segmentación de circuitos electorales, principalmente de diputados, en territorios que en parte están controlados por pandillas. Entonces, como esos territorios están controlados por pandillas y como la política requiere de movilización para lo que tiene que ver con el voto, para el ejercicio del voto, y como hay altos niveles de clientelismo, el peligro está en que hayan personas que tengan la tentación de utilizar la estructura de la pandilla como estructura electoral. La estructura que controla dinero, territorio y armas como estructura
electoral. Esto es nefasto, porque eso nos haría llevar a la asamblea a soldados del crimen organizado que tienen una gran capacidad de movilización en sectores específicos para garantizar el día cero el voto en la urna. Hay gente que se mete en política y le pueden prometer lo que sea, pero el que vale es el día cero, ¿eh? El día cero, que ese voto se introduzca en la urna, y para que ese voto se introduzca en la urna se requiere movilización, que ese ciudadano que prefiere quedarse dormido vaya a votar, que esa ciudadana que está estudiando con los niños la saquen de la casa para que vaya a votar, que ese señor que está haciendo jardinería en su casa decida que tiene que ir a votar. Entonces la movilización es trascendental en un país en donde el voto no es obligatorio, en teoría, pero a nadie lo van a multar por no votar. Entonces esa movilización a veces genera lo que sugiere esa pregunta: ¿quién controla los flujos en efectivo que se utilizan el día de las elecciones para la movilización? Bueno, una cosa es lo que dice el Tribunal Electoral, que esa persona reportó que utilizó en su campaña política, pero todos sabemos que el día de las elecciones, si usted no le da el plato de comida a la persona, si usted no le da el dinero para esa persona, a los colaboradores, esa persona no van a participar en esa actividad. Entonces el clientelismo en Panamá muy generalizado, como hemos visto recientemente, y eso genera que en efecto el Ministerio Público esté pendiente de ciertas áreas. El Ministerio Público inicia investigaciones por blanqueo de capitales, que las inicie y que pueda saber a través de peritaje si esa campaña política costó lo que aparece en el reporte del Tribunal Electoral. Eso es un tema que habría que mirarlo. Yo dificulto que hoy en día en circuitos electorales va a haber gente que va a estar pagando con cheques o elementos que vayan a dejar algún rastro para ser posteriormente detectado. El problema es dinero en bulto el día de las elecciones. Bien. Siguiente pregunta, profesor. ¿Puede el Bitcoin facilitar el crimen organizado? Mire, cualquier herramienta tecnológica o cibernética que aparezca se va a intentar utilizar por elementos del crimen organizado. Eso es una realidad. Cualquiera herramienta tecnológica. En Panamá estamos iniciando un proceso que tiene que ver con el tema de legislar en torno al Bitcoin. ¿Por qué legislar en torno al Bitcoin? Porque por muy sofisticada que sea una herramienta tecnológica, va a dejar un rastro o una huella. Lo importante es seguir el olor o el rastro del dinero. Y eso le llaman pecunia no moneda. Seguir el dinero, el rastro del dinero. En el rastro del dinero está efectivamente el éxito de una investigación criminal. Podemos decir, pero es tecnológico. Sí, pero deja rastro. Todo que se haga en una plataforma va a dejar un rastro que sea susceptible de ser seguido. Y la reciente, lo que es reciente, los intentos que hay de legislar en torno al Bitcoin son positivos. No hay que cerrar la posibilidad a estas herramientas tecnológicas, pero estas herramientas tecnológicas no pueden ser bajo ninguna circunstancia exclusivas. Usted no puede echar, usted escuchó un refrán que dice que tú no puedes echar los huevos en una misma canasta. Entonces tú no vas a agarrar Panamá y dice aquí nada más va a circular Bitcoin. No, o sea, tiene que tener todas las herramientas tecnológicas. A mí me preocupa un poco a veces que se intenta, en los
los últimos meses después de la pandemia, el dinero en efectivo prácticamente en Panamá ha desaparecido. Y eso afecta a sectores muy populares. Pues a veces tú vas al supermercado, no tienes ni el dólar para darle al tipo que te empaca la bolsa. Como todo se paga a través de otro mecanismo, los bien cuidados han quedado afectados en esta situación, los bien cuidados, los tipos que empacan la bolsa. Sí. Al final le va a haber que pasarle yapis también a ellos. De hecho, ya lo utilizan, ¿no? Sí. Sí. Vale, parque. Sí, correcto. Qué bueno. Continuamos. Profesor, ¿cuál es el brazo investigativo del Ministerio Público? ¿La DIJ, que es un ente investigativo, o la DNIP, que es un ente de inteligencia? Esa es una pregunta esa es una pregunta interesantísima. Miren, en el año 2007 estábamos ahí en el Ministerio Público, había una jornada y eso conversamos muchas veces con el doctor Rigoberto, de ver cómo evitábamos que se llevaran la PTJ, que la querían borrar. La culpa de todos los problemas que habían en Panamá eran de la Policía Técnica Judicial, porque en la Policía Técnica Judicial habían policías que eran corruptos, tumbadores, todos los problemas que no entendían la función de la Policía Técnica Judicial. Entonces, no hubo manera. A la Policía Técnica Judicial la borraron del mapa. Entonces se generó el tema. En la Policía Nacional siempre existió la Dirección de Inteligencia Policial, siempre. Eso estaba ahí, la Dirección de Inteligencia Policial. Y además estaba la Dirección de Investigación Policial. Eso estaba dentro del ministerio. Cuando desaparece la Policía Técnica Judicial, el tema pericial pasa al IMEI, los peritos. Era el fuerte del sistema penal acusatorio. Los peritos pasan a la Policía Técnica Judicial y el tema de la investigación, ¿sí?, y de la inteligencia quedan en la policía. Quedan ahí en la policía. Separados, supuestamente. ¿Cuál era el peligro que ese sistema tenía? Que la policía está bajo la égida del órgano ejecutivo y la investigación judicial en teoría debía estar fuera de ese paraguas para que fuera exitoso, para que no se tuviera la tentación de que algún miembro de la policía diera parte al ejecutivo de las investigaciones judiciales que estaba realizando. Si me preguntan, la queja reiterada que vengo escuchando de unos años para acá es que se está utilizando información de inteligencia para llevar adelante procesos penales. Eso es un error, porque la información de inteligencia se debe utilizar exclusivamente para la toma de decisiones rápidas, porque la información de inteligencia no tiene o no pasa por el tamiz del fiscal. El fiscal es el líder de la investigación. El fiscal es el que tiene que coordinar con el agente policial todo lo que va a estar haciendo. Él es el líder de la investigación. Él responde por la investigación que él está haciendo con su funcionario de la Dirección de Investigación Judicial. Él no le pueden llevar un paquete. Aquí está este paquete, proceda. Ese paquete, él no sabe cómo se obtuvo. Si yo soy un funcionario de inteligencia, o sea, mejor tiene aquí su celular. Y él está aquí sentado. Ese funcionario de inteligencia puede tener la tentación de que a mí me interesa saber para ver con quién se chatea a él. Voy a chuparle la información. Sí tiene la información, pero esa es una información que puede ser útil para tomar una decisión, pero no para llevar una investigación criminal. Entonces, ¿para qué yo utilizaría información de inteligencia si yo tuviera información de inteligencia? Claro que es útil, para que no mataran al fiscal de Paraguay en Colombia. Ellos tenían que tener esa información de inteligencia. Oye, ahí hay
un señor que se está metiendo en Colombia sin saber que es un fiscal de crimen organizado, que suena hasta para procurador, para fiscal general de la nación, que ha entrado a Colombia sin darle parte a las autoridades competentes. Oiga, señor, baje de las redes sociales la foto de su novia, porque le están dando un tracing de dónde está usted caminando, por dónde usted se está moviendo. La información de inteligencia es para proteger la seguridad del Estado. Lo que pasa es que la información de inteligencia en Panamá se ha confundido. Para el bochinche. Me interesa saber con quién anda el presidente de la República, con quién anda el ministro de Estado, dónde se mete, porque le saco una glosa, porque el tipo está molestando mucho y hay que pegarle para que se aquiete, ¿eh? Entonces la información de inteligencia no es para eso, para tomar decisiones en tiempo real. Entonces la pregunta que me hace acá, el fiscal jamás debe llevar un caso ante un juez de garantía si no tiene un 90-95% de certeza de que ese caso va a ser efectivo, y con información de inteligencia no va a tener ese porcentaje de éxito. Información de inteligencia le sirve probablemente para iniciar una investigación y corroborar esos hechos, siempre eficaz en compañía de las unidades de la Dirección de Investigación Judicial. Ojo, el funcionario de inteligencia tiene entre 8 y 10 meses de capacitación, uso de inteligencia. El funcionario de investigación judicial con una carrera de 4 a 5 años. Eso no se escribe igual, ¿no? Eso es muy diferente, ¿eh? El funcionario que hace investigación judicial es un individuo que tiene entre 4 y 5 años de capacitación. Es por eso que para el año 2007 entre la policía y la PTO tenían una pelea mortal. No se entendían, no se entendían, y la policía a veces, algunos policías me decían a mí, pero yo no sé qué hacen esos tipos, se la pasan escribiendo como documentos ahí y no salen a la calle a agarrar a la gente y escribe documentos, informes, y bueno, ese trabajo de investigación era incomprendido en esa época. La siguiente pregunta, ya para ir culminando esta etapa. El Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Penal contempla el principio de la mínima intervención como última ratio. ¿Qué delitos considera usted pueden ser excluidos del ordenamiento penal y ser llevados por un ente administrativo? Esta pregunta me la hacían mis estudiantes hace como 10 años, 15 años. Miren, como usted inicia el concepto, es claramente lo que debe ser, la mínima intervención. Lo que no merece ser delito simplemente no tiene que estar en el Código Penal. Lo que no merece ser delito no tiene que estar en el Código Penal. Lo que sucede es que aquí hay conductas, miren, aquí hay conductas como el hurto simple, como los daños a la propiedad, que lo ven entidades que no son tribunales de justicia, las casas de justicia paz comunitaria. Ustedes tienen allá investigando hurto simple, investigando daños a la propiedad de menos de $1.000. Entonces, eso le hace daño al sistema. Para que si eso es tan irrelevante que no merece estar dentro del catálogo de delitos, despenalicémoslo. Despenalicémoslo. Porque tú lo que no puedes tener es entidades que no son del órgano judicial y del Ministerio Público investigando conductas penales porque son irrelevantes. Mire, y aquí voy a traer el caso de la violencia ante las mascotas. El caso de la violencia ante las mascotas, desde el 2012 venimos bregando con la violencia ante las mascotas. Crearon la ley en el 2012 y le dan esos casos a las casas comunitarias y de paz. Entonces, nosotros nos preguntamos como sociedad, ¿de verdad para nosotros es importante el maltrato de la mascota? Entonces, si somos tan insensibles que tenemos un doble discurso, vamos allá a la asamblea y decimos, esto es una conducta atroz, pero le ponemos una multa de 6 meses y lo mandamos a una junta, a un juzgado de paz comunitario.
después de eso han habido 2 reformas y una andando ahora mismo. Y en la que están dando ahora mismo le suben la pena de 2 a 4 años. Todos los que están aquí, que son profesionales en el manejo de las investigaciones penales, saben que una pena de 2 a 4 años no admite ni una medida cautelar de prisión provisional. Entonces pueden agarrar estos señores a 50 perros y quemarlos vivos y le van a dar medida cautelar y no vamos a sorprender. Miren las declaraciones que hizo el muchacho del Gato, que le dieron la medida cautelar de ciudad por cárcel. Dicen, yo no lo maté, yo lo quemé. Yo no maté a ese gato, yo lo que hice fue que después que estaba muerto lo quemé. O sea, ya las personas saben cuál es el pensamiento que hay con relación a este tipo de conducta. Entonces, si esta conducta realmente es grave, penalicémosla con 5 años o 6 años de prisión, porque las personas que no quieran a sus animales, imagínense esta situación, así mismo será en otro tipo de casos concretos. Entonces, la respuesta a eso es la conducta que no amerite estar en el Código Penal, despenalicémosla, como en los Estados Unidos ahora mismo se está penalizando el tema del consumo de droga prácticamente en muchísimos de los estados. Aquí en Panamá, mire, aquí en Panamá la Fiscalía de Droga ha tenido que crear una fiscalía para atender casos de consumo. Cuando yo era fiscal de droga yo tenía 1000 y pico de expedientes y 600 era de consumo. Yo digo, ¿hasta cuándo van a traer casos de consumo aquí? Había que indagar a la gente, hacer una vista fiscal, mandar a un asistente a hacer esa audiencia. Era una cuestión, y esto es una problemática social que hay que mirar. La profesora Montenegro, una problemática social nuestra que nos ha llevado, que nos está abordando. Bien, como última pregunta, crear el artículo o crear el delito de enriquecimiento ilícito de particulares serviría para atacar la corrupción en los servidores públicos. Son 2 cosas diferentes. Aquí existe el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público que establece un margen desde que, cuando la persona está en el cargo, un margen desde que sale del cargo por la cual puede ser investigado por incrementos patrimoniales no justificados. El enriquecimiento ilícito de particulares, que está en Colombia como delito del año 95, 96, tiene que ver con cualquier particular que tenga un enriquecimiento que no pueda justificar y que evidentemente ese enriquecimiento se tenga alguna vinculación o pueda tener alguna vinculación con una actividad criminal. Al respecto, conforme las legislaciones se van ajustando, entonces se le meten componentes adicionales, como señalar el delito previo nuevamente. Entramos en el problema del delito previo. Si estamos hablando de enriquecimiento ilícito de particulares, se presupone que no has podido probar el delito previo de corrupción, no agarra este tipo de acto de corrupción. Pero si le metemos tantos ingredientes como que tengas que acreditar fehacientemente el delito previo, es difícil que pueda llegar a una decisión judicial en el enriquecimiento ilícito de particulares. ¿Qué es inconstitucional en Panamá? No. Es un tema que simplemente ha quedado al lado y no se ha tocado, pero es un tema que se puede tocar perfectamente y que se debe tocar en la ley de extinción de dominio, el enriquecimiento ilícito de particulares, porque definitivamente que en Panamá existen muchos particulares que no se ha podido establecer específicamente cuál fue la conducta por la cual generaron un capital que no pueden justificar. Pero mire, por allá por el año 2008, aquí había un señor que tenía una isla que se llama la isla Chapera. Y nadie sabía qué hacía el señor, lo que sí sabía era que tenía dinero. Nos fuimos a Colombia y verificamos y buscamos hasta encontramos que este señor había sido condenado por enriquecimiento ilícito de particulares, porque era un brazo ejecutivo de Cartera del Norte del Valle.
Aquí se le cayó por el tema de blanqueo capitales. El tipo alegó que era informante de la CIA, de todo tipo de cosas. Y ese caso llegó hasta el final y la Corte Suprema de Justicia terminó condenándolo y deportándolo de Panamá. Es decir, herramientas para la persecución del crimen existen. ¿Qué trato de decir con el señor de la isla? Enriquecimiento ilícito de particulares. Lo investigaron, lo sancionaron, el señor agarró su dinero, se lo trajo para Panamá. Hizo un poco de fundaciones, sobornó a un funcionario de un banco, de banca privada, que ese fue un tema complejo, se le indagó, se le interpuso medida cautelar y la Corte Suprema de Justicia terminó condenándolo al funcionario de banca privada, quedó condenado. Lo importante es que las investigaciones criminales son tortuosas, hay que ir siempre hacia adelante, no perder la fe, la esperanza y utilizar las herramientas con las que se cuente. Hay múltiples herramientas, utilizarlas y tratar de adicionar otras herramientas. El enriquecimiento de particulares, yo discutiera eso aquí en Panamá porque no es inconstitucional. Eso, el que le diga que eso es inconstitucional, eso no es inconstitucional, igual que en la extinción de dominio, ahí no hay confiscación. Eso no existe, ahí no hay confiscación. La norma es clara, o sea, confiscación es agarrar a una persona y quitarle todo su patrimonio completo y no darle la posibilidad de que lo justifique o que no lo justifique. Provenga o no provenga del delito. Profesor Almengor, queremos reiterar nuestro agradecimiento por su participación en el desarrollo del interesante tema de la mañana de hoy. Queremos entregarle un reconocimiento por parte del señor Procurador por su brillante participación, interesante. Sí. Bien, respetado público presencial y virtual, de esta manera, por supuesto, como bien señala el señor Procurador, hacemos de su conocimiento que esta conferencia queda grabada en nuestra página web. Para los que no hayan tenido la oportunidad o quieran retomar la misma, pueden accesar a ella. De esta manera, profesor José Abel Almengor Echeverría, damos por culminada la conferencia del día de hoy denominada Infiltración del crimen organizado en los diferentes estamentos del poder del Estado. Muchísimas gracias.